Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 3 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 9, versículos 35 al 41 con el título Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Vienen del himno Sublime Gracia. Y creo que todo cristiano, hermanos, todo verdadero cristiano que ha entendido el Evangelio y que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, reconoce con humildad que hubo un tiempo cuando andábamos completamente ciegos, ignorantes, perdidos. Y solo aquellos que reconocen con humildad que necesitan a un Salvador son los que van a Jesús y son realmente salvos. Y hasta eso, hermanos, es por la gracia de Dios. El ser humano no puede llegar a la conclusión en sí mismo que necesita a un Salvador, que está ciego, que está enfermo, que es un pecador que necesita arrepentirse y ser salvado por Jesús. Y lo irónico, hermanos, del pasaje que vimos en los últimos días es que es este hombre ciego, el que estaba físicamente ciego, que ve a Jesús más claramente, mientras que los fariseos, que creían ver las cosas claramente, que decían tener conocimiento de la palabra, que decían ser hijos de Moisés, eran los cegados espiritualmente. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 35. Dice la palabra de Dios así: oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién? Al hombre ciego, que fue sanado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vemos cómo Jesús lo busca. Vimos en el pasaje de ayer que hasta sus padres del hombre ciego no pudieron dar una afirmación de la identidad de Jesús por temor de ser echados de la sinagoga. Pero el ciego les dice claramente: pues lo único que yo sé es que yo nací ciego y ahora veo. Y yo creo que Jesús es un profeta. Por eso expulsaron a este hombre ciego y Jesús lo busca. Y luego le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Acuérdense que Jesús se fue y este hombre ciego nunca pudo ver su cara. Así que este ciego nunca ha visto a Jesús. No lo puede reconocer porque nunca lo ha visto. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, me parece que Jesús lo dijo en voz alta a propósito para escucharan. Al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esto es lo paradójico de la salvación cristiana. Todos aquellos que creen que están bien, hermanos, sin Cristo, no están bien. Mientras que aquellos que reconocen que son pecadores, son los que Jesús salva. Y Jesús aquí le dice a los fariseos: ustedes creen que ven, por eso están mal. Si fueran realmente ciegos y lo reconocieran con humildad, yo los sanaría, yo los salvaría. Pero ustedes que dicen que lo saben todo, que ven claramente, que están seguros, que ustedes saben lo que es correcto y lo que no, que se saben la palabra de Dios, que dicen ser hijos de Moisés, ustedes andan perdidos. Volvemos, hermanos, aquí. ¿Cómo reacciona el hombre ciego? Dice en el versículo 37, le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo:
creo, Señor, y le adoró. Nos vemos una progresión en la fe de este hombre ciego, porque al principio cuando le preguntan, dice un tal hombre, el que llaman Jesús, y luego más tarde le preguntan, ¿qué es lo que tú crees de Jesús? Que es un profeta, que viene de Dios, que Él es un profeta. Y luego aquí al final dice, creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, y se postra en adoración. Hermanos, en muchos casos, el proceso de llegar a la fe salvadora, salvífica en Jesús, no es algo que ocurre instantáneamente. A veces es un proceso, como vimos en el caso de Nicodemo, ¿verdad? Que al principio vino en la noche por vergüenza, por temor a lo que dirían los demás fariseos. Y luego como que se pone un poco más valiente. Y cuando quiere matar a Jesús, luego lo defiende y dice, aquí no nos acostumbramos a condenar a alguien sin que se pueda defender delante de un juez, que presente sus argumentos. Y sabemos que al final del Evangelio de Juan, Nicodemo es uno de los pocos que va por el cuerpo de Jesús. Vemos el crecimiento gradual de la fe de este ciego. Pero vemos, hermanos, que si realmente llegamos a entender que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, la única manera que podemos responder es creer y adorar, postrarnos ante Jesús. Y esto en comparación a los fariseos que dicen conocer a Dios, ser hijos de Moisés, y en vez de adorar a Jesús y reconocer que Él es el Mesías, lo quieren prender, lo quieren apedrear, lo quieren matar, y al final llegan hasta crucificarlo. Quiero leer aquí la palabra en Lucas 5, 29 al 32. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Leví hablando de Mateo, que era un colectador de impuestos, o sea, un gran pecador para los judíos. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús comía con puros pecadores. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, aquellos que reconocen que son ciegos, que están mal y me buscan a mí como su Salvador, yo los sano, yo los salvo. Pero aquellos que dicen estar bien, que no son enfermos, no están enfermos, son sanos, que están bien ante Dios, que no tienen ningún pecado, pues ellos nunca buscarán al Salvador, nunca se acercarán en humildad, en fe. Esos son los que se pierden. No he venido a llamar a justos, a sanos, sino a pecadores, a enfermos, al arrepentimiento. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es, ¿reconocemos humildemente que nosotros somos pecadores? Ciegos como este hombre ciego, sin esperanza, y que Jesucristo es el único Salvador que nos puede salvar. ¿O somos orgullosos como los fariseos? Y quizá no lo reconocemos inmediatamente, pero juzgamos a las personas. ¿Nos creemos mejores, más que otras personas? ¿Los juzgamos? ¿Los menospreciamos? Me acuerdo de la otra parábola que comparte Jesús, del publicano y del fariseo. El fariseo viene y dice, te doy gracias a Dios que yo no soy como esos cochinos pecadores. Yo doy mi diezmo, yo asisto a la iglesia, yo te sirvo a ti, oh Dios, leo mi palabra, yo ayuno. ¿Somos como los fariseos? ¿Nos justificamos a nosotros mismos y despreciamos a los demás? ¿O somos humildes como este hombre ciego? Oremos, hermanos, examinándonos a nosotros mismos para empezar el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que seamos humildes y agradecidos como este hombre ciego y que siempre
vayamos a Jesús en fe, en humildad, en gratitud, en adoración. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.